Se escuchaban golpes, rasguños e incluso aleteos muy fuertes. Y si de por sí ya suena súper feo como se los estoy contando, imagínenselo en un pueblito a oscuras, todo iluminado con velitas nada más. Mi mamá siempre cuenta esta historia de cuando yo nací. Y contexto rápido, mi familia y yo todos somos de Puebla, pero en ese momento cuando yo nací era el típico pueblito con sembradíos por todos lados y las casas de madera y lámina. La cosa es que cuando yo nací, a mi mamá la atendió una partera, que no sé si vio o sintió algo, pero le dijo a mi mamá que si no tenía alguna familia, algún conocido fuera del pueblo, porque quizá iba a ser necesario que nos fuéramos para allá o que al menos me fueran a dejar a mí para allá, porque esta señora tal cual dijo, va a haber gente que cuando vea a esta niña la va a querer. Y pues esto era en otra época, no era tan, aunque era raro, no era tan extraño que la gente, no sé, regalara niños o los fuera a dejar con algún familiar o algo así. Mi mamá pues estaba súper relacionada con ese tipo de cosas, había crecido con estas historias. Y pues tampoco era como que fuera a regalar a un hijo, entonces solamente agradeció el consejo de esta señora. Pero cuando vio como que mi mamá no le dio importancia a todo lo que le estaba diciendo, sacó de una bolsa una tipo cruz de madera. Y que cuando mi mamá la tocó, sintió un olor agrio, algo como echado a perder. Y que ese olor se le había quedado como impregnado en los dedos, aunque solo le había agarrado un segundo. Y bueno, la instrucción que le dio la señora era poner la cruz debajo de la almohada del niño por un par de meses, una cosa así. A los pocos días en mi casa se empezaron a escuchar como gatos llorando o en celo, y pues siempre mi papá salía a ver qué era esto, porque a veces se escuchaba entre un animal o llantos de un niño, y esto era muy difícil de distinguir tanto si era un animal o un niño o de qué dirección venía. Mi papá nunca encontró nada, y a pesar de que a veces se escuchaba como de todos lados, de todas direcciones, o incluso se escuchaba como si estuviera justo afuera de mi casa, nunca había nada. Todo esto sucedió por aproximadamente 10 días, pero mi mamá cuenta que en uno de esos se empezó a escuchar como rascaba la lámina, como intentando levantarla. Se escuchaban golpes, rasguños e incluso aleteos muy fuertes. Y si de por sí ya suena súper feo como se los estoy contando, imagínenselo en un pueblito a oscuras, todo iluminado con velitas nada más. Mi mamá cuenta que obviamente le dio muchísimo miedo e intentó despertar a mi papá. Primero como discretamente con pequeños codazos, pero no se despertó. Y eso es muy raro pues porque mi papá tiene un sueño muy ligero. Entonces ya con la desesperación empezó a jalarlo ya más bruscamente y no consiguió nada. Entonces fue en ese momento que mi mamá empezó a rezar, y ya fue en ese momento en el que el ruido desapareció. A la mañana siguiente mi mamá pues le platicó todo lo que había sucedido, y mi papá no podría creer que no se hubiera despertado. Entonces fue como a investigar y vio justo las láminas levantadas casi por completo en una de las esquinas. No era un espacio pequeño, era un espacio muy grande que fácilmente cabía una persona. Eso fue algo que justamente asustó muchísimo a mi mamá, y pues obviamente pensaron que alguien o algo había querido entrar para robarme. Se les vinieron muchísimas cosas a la cabeza, y entonces fue que mi papá decidió que esa noche él se iba a quedar despierto, como haciendo guardia, algo así. Se iba a quedar sentado con una pistola que era de mi abuelo y se iba a quedar cuidándonos a mi mamá y a mí. Pero volvió a pasar lo mismo. Dice mi mamá que ya se despertó en la madrugada, igual por ruidos, y lo primero que vio fue a mi papá dormido en la silla, y que de nuevo intentó despertarlo, pero no lo consiguió. Entonces lo que mi mamá hizo fue tomar la pequeña cruz de madera, que en el día había estado buscando porque no recordaba dónde la había dejado, porque pues, como les conté, ella no creía mucho en esas cosas. Y dice que cuando la encontró, ya no tenía ese olor como agrio, como echado a perder, pero que en cuanto la tocó con sus manos, regresó inmediatamente ese olor. Como lo cuenta mi mamá, es que cuando la agarró, se sintió todo ese olor en toda la casa.
y los ruidos se pausaron de golpe. Y de repente fue que regresaron los llantos de niño o maullidos de gato, lo que haya sido. Pero esta vez se escuchaba como a la distancia, como si estuviera muy muy lejos, que incluso se escuchaba un tipo de eco. En ese momento mi mamá como que cayó en cuenta que ese olor era como una especie de protección. Y a partir de ese momento fue que mi mamá ya empezó a poner esa cruz debajo de la almohada, tratando de tocarla toda la noche para que el olor estuviera constante. Y lo que cuenta es que esos aullidos de animal se seguían escuchando, pero ya se escuchaban muy lejos, se escuchaban muy a la distancia. Además de que ya tampoco se escuchaban esos rasguños y golpes, y tampoco mi papá volvió a tener esos episodios como de sueño profundo. Con el tiempo pues se le fue como el olor a la cruz, y casi a la par también se dejaron de escuchar esos ruidos y aullidos, hasta que eventualmente ya no se escuchaba nada. Mis papás hasta la fecha aseguran que eso que se escuchaba o que se intentó meter esa vez, pues eran brujas. Y yo honestamente no sé qué creer. Pero de lo que sí estoy segura es de que pues ellos no ganan nada mintiendo al respecto.